Seguramente muchos ya han escuchado el concepto de empresas conscientes o empresas de triple impacto. Lo que no sabes es que hoy tenemos una invitada muy especial, que además de ser una extraordinaria empresaria, es la embajadora de las empresas de triple impacto. Natalia, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá. Hombre, qué verdad, qué alegría tenerte porque he admirado y he seguido tu trabajo. Y desde la primera vez que te vi en un escenario hablando de las empresas de triple impacto, dije yo algún día, primero quiero conocerla. Y después, cuando tuve la oportunidad de conocerte, dije, quiero tenerla en un espacio como este de Mindsphere. Así que finalmente ha llegado el día. Qué dicha. Cuéntanos un poquito quién es Natalia Osorio. Bueno, yo soy Natalia Osorio, caleña de nacimiento y vivo acá. Por una época no, pero volví a mi ciudad que amo profundamente. Soy mamá, soy ingeniera química y soy empresaria. Soy la fundadora de Naturez. Naturez es una empresa espectacular que ya tiene presencia ya en 4 países. Tienes 13 años de estar creada la empresa, 4 países y además creciendo de una manera impresionante. Del 2018 para acá, duplicando la facturación año tras año. Así es, incluso en pandemia, que para mí es un orgullo decirlo. Incluso en pandemia y ¿cómo le fue? Incluso en pasar superando paro también, esos estallidos sociales y todas estas situaciones. Nosotros fuimos de las empresas afortunadas porque pues producíamos jabón líquido. Entonces pudimos rápidamente adaptarnos a eso y en la pandemia, en el paro, que fue una época tan dura, también lo pudimos sortear. Nunca paramos de producir. Sorprendente. Sí. Es de verdad impresionante porque sí hay muchas empresas que tuvieron que parar, sobre todo en ese momento histórico. Y que además no solamente el momento difícil de la pandemia, del estallido social en Colombia, sino también de un incremento generalizado de los precios en el mundo entero, en el aumento en el costo de los insumos, en medio de todo eso, y aún así ustedes siguen Aún vigentes, así. siguen vivos y siguen creciendo, sorprendente. Aún así. Pues, por supuesto, esa es la parte que todos los que somos amantes del mundo empresarial admiramos de los empresarios, pero también queremos conocer un poco más de esta mujer apasionada más por temas como la lectura. Me han dicho que eres buena lectora y que te gusta mucho la lectura. Sí, desde que aprendí a leer, esto es una historia entretenida. Mi mamá era profesora de español en el colegio y nos enseñaba a leer y a escribir. Yo tengo una hermana mayor y ella aprendió pues a leer primero que yo y ella después me enseñó. O sea, yo leo desde los 4 años por mi hermana y su dedicación a que yo también aprendiera. Y desde el día que aprendí a leer es como que algo cambió en mi vida y ahí lo tengo desde siempre. No has parado de leer desde No paro entonces. de leer. ¿Qué lees? Novelas generalmente como para ver cosas bonitas en la vida. Entonces me gustan las novelas historiadas. Me gusta leer autoras mujeres. ¿Alguna en especial? Me fascina Isabel Allende. O sea, desde el primer libro que me leí de ella, todos los años cuando hace su lanzamiento, yo me compro el libro. Estás ahí de primera. De primera. Además, capacidad de escribir permanentemente y de enriquecer a sus lectoras. Entonces me encanta. Pero pues también, obviamente, trato de conocer autoras nuevas y bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de Isabel Allende? Yo creo que el hecho de que ella es una mujer muy empoderada. Y todas sus historias, los protagonistas son unas mujeres increíbles. Entonces, eso es lo que más me gusta, que sea la protagonista la mujer. Qué maravilla. Y bueno, cuéntanos un poquito de Natalia, ya no la empresaria, la mujer, sino cómo era la niña en su infancia, qué te gustaba, qué hacías. Era inquieta, necia, pero en el buen sentido. Yo creo que yo me fracturé por ahí unas 10 veces, porque era súper inquieta. Pero era porque me gustaba mucho explorar el mundo. Pero te fracturabas haciendo qué? Trepándome en un árbol, por allá en una montaña, o tirándome por una bicicleta por un barranco. O sea, me gustaba la aventura. Okay. Las cosas extremas, pero en la naturaleza. Muy chévere. Y me hablabas que tenías una hermana mayor. ¿Tienes más hermanos o solo son ustedes dos? Solo Denise y yo. Ok. Y cuéntame un poquito de tus padres. ¿Con quién vivías? Me imagino con tus padres. Vivía con mis papás y crecí tuve una infancia bien chévere. Vivíamos en una casa con jardín y desde chiquita descubrí mi amor y mi pasión por la química y por la naturaleza. Me gustaba experimentar con las cremas de mi mamá, apoyada por mi abuela materna cuando venía ella a visitarnos.
y destruía el jardín de mi mamá, le cortaba todas las flores para mejorarle sus cremas y sus cosas. ¿Y qué decía ella? ¿Sí sentía experiencia de mejora en esas cremas o qué pasaba? Mi mamá es de este tipo de mujeres que todo el tiempo te quiere como sacar lo mejor de vos, no importa en qué momento estés, y ella, todo lo que yo hacía le parecía buenísimo. Todavía. Así no usara todavía la crema No, después. sí, así la tuviera que botar, pero para ella todo lo que yo hacía era perfecto. Mencionaste a tu abuela, ya que estamos hablando del poder del tema de empoderamiento de mujeres, mencionaste también a tu abuela. Hay una historia de tu abuela que me encanta, que yo quisiera que lo contaras a toda la audiencia aquí que nos está escuchando. ¿Quién era esa abuela y por qué era tan especial? Yo no sabía que admiraba tanto a mi abuela hasta que me volví empresaria, y en los momentos más difíciles yo decía, bueno, si mi abuela pudo, yo también voy a poder. Una mujer con 10 hijos que se divorció y le tocó sola criarlos. Y era admirable, a ella nada le quedaba grande. Y lo más divertido del mundo es, imagínense a mi abuela en 1950 corriendo carros, era corredora de carros. ¿Dónde corría carros? No lo tengo tan claro, pero creo que era cuando vivían en Pereira, que hacía él sus cosas de pilotaje. No me digas, pero pues ya de hecho hablar de una mujer piloteando carros en mitad del siglo Sí, pasado era impresionante. muy extraño. Tenía un trofeo en su casa que ella lo ponía en el centro de la Orgullosa. sala alguna vez se ganó un campeonato y lo tenía ahí, sí. ¿Y heredaste alguna de esas habilidades para conducir a altas velocidades? Que lo diga mi esposo. ¿O solamente la aventura de... Bueno, pero ¿qué diría tu esposo? Mi esposo diría que yo manejo un poquito rápido. Ok. Que le heredé a mi abuela eso. Sí recibiste esa herencia. Sí, sí, sí. Pero también creo que una herencia de templanza, de mujer fuerte, de mujer guerrera. Cuéntame un poquito qué papel ha jugado la mujer, tu abuela, tu mamá, incluso tu hermana mayor, dentro de esa Natalia que hoy en día eres. Ha sido una influencia muy positiva y que yo me apoyo todo el tiempo en eso, ¿no? Siempre he visto como su fortaleza en las tres, y cada una ha aportado algo distinto, pues, que me ha ayudado a mí a seguir como ese camino. Qué chévere. ¿Y tu padre? Que tengo entendido que también fue parte importante de tu proceso, no solamente en la primera etapa de tu vida, sino incluso cuando empiezas también como empresaria. Cuéntame un poquito de tu padre. Bueno, como toda hija mujer, su primer amor es su papá, y así fue en mi vida. Mi papá, le heredé el amor por la ingeniería a mi papá, él es ingeniero también, y me apoyaba a todas mis locuras, ¿no? En el proyecto de ciencias del colegio, mi papá, yo me acuerdo en primero de primaria que hicimos un circuito de limones para prender un bombillito. Entonces él era como que con estas super ideas y siempre como quería ir como un paso más adelante en temas pues tecnológicos y de ingeniería. Bueno, ¿y cómo así? Con limones hacías un circuito que Sí, que generaba prendía un bombillo. un bombillito, un piloto, sí. Ok, y desde ahí empezó también tu amor, porque tengo entendido que eres ingeniera química. Soy ingeniera química. Entonces, y desde eso. curiosa, investigadora, Así es. pero bueno, habrías podido ser ingeniera industrial, pero ingeniera química. Cuéntanos un poquito en qué momento decidiste además estudiar la carrera de ingeniería química. Yo creo que lo tuve claro desde muy chiquita cuando hacía las fórmulas de mi mamá, pero con el pasar de los tiempos me di cuenta que la química está en todo. Y en el colegio pues fue cuando vi química por primera vez que me sorprendió. O sea, todo es química en la vida. Y cuando yo entendí eso, ya me enganché para Te toda la vida, encarrilaste. sí, para siempre. Y de ahí saliste del colegio derecho a estudiar ingeniería Derecho química. a ser ingeniera química. Que no fue nada fácil, ¿no? ¿Qué esperabas? Tú dices, bueno, voy a estudiar ingeniería química, pero yo lo quisiera cuando grande hacer qué con eso, porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿y ingeniería química para qué? ¿Qué tenías en tu imaginario cuando estabas saliendo del colegio? ¿Qué iba a hacer de tu vida profesional después de estudiar ingeniería química? Yo tengo un escrito que hice para una tarea del colegio en donde uno escribía cómo veía uno su vida. Y yo tenía creo que 11 años. Y ahí quedó escrito que yo iba a tener una empresa de cosméticos. O sea, O sea, era muy sí, claro. muy determinada en eso. Entonces, quería eso. Pero cuando yo salí de la universidad, pues tuve la oportunidad de trabajar en una multinacional. En investigación y desarrollo duré como unos 3 años. Y fue ahí que definitivamente entendí y supe que yo iba a tener mi propia empresa.
Me encanta, maravilloso. Además, a veces yo hablo sobre cómo el sistema educativo hizo de muchas materias algo tan aburridor que la gente no quería estudiar. Y tristemente hoy, cuando hablo con la mayoría de personas, eh, pues muy pocos de ellos son matemáticos, físicos o químicos, porque de alguna manera recuerdan eso como la materia harta, aburridora, difícil del colegio. No, tú por el contrario te la disfrutaste y terminaste encaminada por un tema que realmente para muchos era el coco y era difícil. Y aún así te lo estás disfrutando y estás viviendo de eso. Tú hoy que estás en este mundo de la química y dices, la química está atravesada por todo. Y hoy que estamos hablando con tantas, y que muchos de los que nos escuchan son empresarios, es hoy cómo la química puede terminar siendo una respuesta a gran parte de estos retos que estamos experimentando en el día a día de nuestras empresas. ¿Alguna vez has pensado en eso? Siempre pienso que los problemas se pueden abordar desde la química y es bien chistoso, pero así es. Pero por supuesto, interesantísimo. Cuando yo entré a la universidad, estudié en los Andes y me acuerdo que la primera clase que tenía a las 7 de la mañana era química en el último edificio que existía en esa universidad, en La Loma. Y era súper duro caminar hasta allá. Pero entonces cuando uno llegaba y se sentaba, una vez el profesor, o sea, había empezado la clase y habíamos muy pocas personas, él dijo que la determinación estaba dada por la química. A mí eso me pareció súper raro. Pero él explicó un tema de los átomos y los niveles de energía y cómo naturalmente estamos predispuestos a tener el más bajo nivel de energía. O sea, molecularmente es así. Las moléculas para ser estables tienen que estar en su nivel más bajo de energía. Y para vos dar un salto o mover una molécula o hacer un enlace, pues tiene que haber una gran energía que se cree y rompa los enlaces o el átomo del salto. Entonces él decía que para los humanos era muy fácil no hacer nada, tener pereza, quedarse sentado, no llegar a clase, y que requería un gran esfuerzo o determinación, o en ese caso energía, moverse y dar ese paso. Y a mí eso se me quedó grabado. Entonces, hasta los problemas, uno si piensa en eso, es como que uno siempre cuando las cosas no funcionan o son difíciles, creo que la reacción natural es alejarse o ignorarlas. Yo siempre pienso en eso, yo no es el menor nivel de energía, pero yo voy a dar ese salto molecular para que las cosas funcionen. Pero además me encanta porque mientras dices eso me viene a la mente y es que finalmente los que deciden hacer empresa y los que se lanzan a hacer empresa además en Colombia, en América Latina, son personas que definitivamente rompen ese principio de quietud, de estática, de estar en un estado cómodo y, como decías ahorita, dan el salto a un lugar incómodo, pero que es donde se produce la magia y la transformación de todo eso. Qué bonito eso que estás contando y ahí quiero entrar a preguntarte. En este camino me imagino que has tenido momentos muy bonitos de crecimiento, de experiencias maravillosas, pero como la mayoría de personas que hacen empresa también debes haber tenido grandes desafíos. Cuéntanos cuáles han sido esos momentos de quiebre, esos momentos que pusieron a Natalia de cara a querer también a veces tirar la toalla, como a veces muchos de los empresarios sentimos Tengo deseo. como varios hitos que han marcado la historia de Naturez. El día que yo creé Naturez, fui a la Cámara de Comercio. Yo arranqué en Bogotá, creé la empresa y como toda empresa, lo lógico es que uno abra una cuenta bancaria. Y yo saqué la Cámara de Comercio y entré al banco donde yo toda la vida había tenido mi cuenta pues desde chiquita. Se me hizo lo más lógico, o sea, si yo tengo aquí mi cuenta, pues me van a abrir la cuenta acá. Llego al banco y la señora me mira y me dice, no, es que tenés que tener 6 meses de constitución para poder abrirte una cuenta. A mí me pareció la cosa más ridícula. O sea, ¿cómo puedes tener una empresa y no tener una cuenta? Yo, bueno, salí de ahí y caminé, yo creo que entré a 6 bancos ese día. Y en todos me dijeron lo mismo. Pero perdóname, no, voy a hacer un cuenta. ¿En qué año fue eso para que...? En el 2010. O sea, es muy reciente. Sí. Increíble, ¿no? Sí, me parece sorprendente esa historia que me estás contando, porque cómo mover en pleno 2010 dinero de un negocio sin ni siquiera una cuenta bancaria. Si no te abren una cuenta porque no tenés 6 meses constituido. Ahí me forcé a dar ese paso que no quería. Había un banco en esa época, el Helm, en Bogotá, sí, en la 72, que vos pasabas por ahí y ellos tenían un modelo de negocio diferente y era un banco como de gente millonaria, o sea, no había fila. Cuando vos entrabas, ellos tenían como una sala, o sea,
Yo nunca en mi vida había entrado ahí, además sentía que ni siquiera podía entrar ahí. Y dije, bueno, es el único banco al que no he entrado. Y me dio mucha, o sea, no era capaz de pasar la puerta porque yo decía, yo no merezco, o sea, no pertenezco a este banco de tan sofisticado. Pero bueno, ahí como que entré y dije, bueno, el séptimo no, ya me lo aguanto. Y entré a ese banco y curiosamente me abrieron la cuenta. Interesantísimo. Además, un banco que con el tiempo me enteré que tiene un modelo bien interesante porque cuando conocí ese banco, Uh-huh. yo les decía, bueno, y la red de cajeros, me decía, tenemos la más grande de Colombia. ¿Tú sabías eso? No. Y yo decía, pero ¿cómo si yo nunca he visto? Me dice, Un no, banco de nosotros tenemos en cada cajero y es que resulta que podía sacar cualquier de cajero. cualquier cajero. Eso me pareció espectacular de ese banco y qué interesante además que haya sido el que te abrió la puerta. Después Sí. de eso, ¿qué otros retos también te enfrentaste en el día a día de tu empresa que te hayan puesto a prueba? Creo que el más duro y más reciente, nosotros teníamos la convicción de llegar algún día al mercado pues afuera, a exportar en plena pandemia, que todo el mundo lo único que pensaba era cómo voy a sobrevivir. Yo estaba empecinada en que iba a exportar. Y me vi todos los webinars, en esa época pues que el tema de oferta de webinars era lo que había. Por 8 meses estudié en línea qué tenías que hacer para exportar. Y cuando me sentí lista, 8 meses después, dije, bueno, voy a llamar a mi cliente más grande, que ellos tienen sucursales afuera, y les voy a decir que me lleven con ellos a algún país porque yo estoy lista. 2 meses después se me dan las cosas y me dicen, listo, tu primera exportación, Perú. 2 contenedores, entonces cuadramos todo, cargamos los contenedores en plena pandemia, fuimos toda la familia pues a despedir el contenedor, la foto, toda la empresa, mi hijo lo llevé yo para que aprenda lo que es este niño, el valor del trabajo. Qué bonito. Foto, agua bendita, cuando se fue el camión pitado, o sea, como cual rimulero, pitaban y todos aplaudíamos. Bueno, se va el pedido. 7 días después recibo un correo con unas fotos que yo las abrí y no sabía, o sea, no entendía ni qué eran. Pues uno de los contenedores se rompieron unos envases de jabón de 2 litros además, se chorrearon todos y destruyeron completamente toda la mercancía del contenedor. Y lo peor es, cuando pasa eso, yo voy donde mi papá súper angustiada y yo, mira lo que pasó. Y él, ¿tienes seguro? Y yo, ¡oh! ¿Seguro? No tenía seguro. No, porque cuando uno cree que puede hacer todo en la vida, como yo me sentía súper experta en exportaciones, no tenía seguro. Pérdida total. Pérdida total, me tocó pagar toda la mercancía. Me cobraron la lavada del contenedor, a mí me ofendía. O sea, cuando mandaron la cuenta, 20 kilos de estopa, 2 trapeadores, guantes negros, yo decía, no puede ser. Pero además la angustia de pensar que iba a perder a mi cliente más grande. Y ahí una de las cosas que aprendí es que uno siempre tiene que dar la cara. No importa lo horrible que parezca la situación, y uno la tiene que dar rápido. Porque yo desde el minuto que pasó eso, dije, bueno, llamé a la compradora, me reunía, eran 20 personas y yo atendiendo esas reuniones. Yo no entendía la mitad de las cosas que me decían, pero siempre estuve dispuesta a dar la cara porque pues yo tenía que responder. Y fue, yo creo que eso fortificó nuestra relación proveedor-cliente. Y bueno, me la perdonaron y creyeron en mí, y fuera de eso me llevaron a Guatemala y El Salvador después. Qué entonces, bien, el mismo cliente te abrió tus mercados. Entonces, bueno, ahí está. Qué espectáculo. Definitivamente esa es gran parte del valor de cada una de estas experiencias y el aprendizaje que hay detrás de eso. Y creo que lo que dices de poner la cara es uno de los elementos que genera más credibilidad y más confianza y que permiten en el largo plazo realmente sostener esas relaciones, porque al final el mundo de los negocios es un mundo de relaciones y de confianza, y me encanta eso que estás planteando. Nunca es fácil, ¿no? Dar la cara es de las cosas más difíciles. Y seguramente además vamos a tener que dar la cara en más de una ocasión importante. En esos momentos difíciles, cuando estás como contrariada con lo que está pasando, ¿quién es tu red de apoyo? ¿Quiénes son las personas con las que de alguna manera descansas sobre emocionalmente sobre una situación como esta? Claro, mi familia, mi esposo trabaja conmigo. Cuando yo arranqué Naturez éramos novios.
y él siempre me ha apoyado. Yo siempre pienso y me río. Siempre dicen, no, es que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. En mi caso yo no podría sin él. Entonces él siempre, y obviamente mi hermana y mis papás. Mi hermana vive lejos, pero hablamos por ahí 7 veces al día. O sea, la gente es como, ¿por qué hablas tanto con tu hermana? O sea, ¿qué te pasa? Pero es ese apoyo ahí todo el tiempo y sé que está ahí. Y bueno, mis papás que me apoyan y creen en mis sueños y mis locuras. Qué bonito porque la familia muchas veces pareciera que en muchas historias pudieran ser el lastre, ¿no? Lo que aquí vemos es que, Sí. por el contrario, muchas veces la familia es ese elemento fundamental y qué lindo además que tu esposo y que hasta tu hijo esté participando de estos momentos históricos de la empresa. Sí. Pero para los que todavía no conocen a fondo Naturez y no saben qué hace Naturez, cuéntanos un poquito de los productos, qué hacen, pero sobre todo por qué la importancia de los productos, porque más allá de un tema cosmético, ahí hay un tema muy importante que es el que le da, que incluso te da reconocimiento a nivel internacional a ti como empresaria de triple impacto. Cuéntanos un poquito de eso. Cuando yo creé Naturez, siempre, y todavía o sea, lo creo profundamente, yo quería hacer empresa porque quería dar trabajo, porque para mí la manera como yo sentía que podía aportar a mejorar la sociedad era creando empleo. Un empleo formal rompe el círculo de pobreza. Entonces yo estaba convencida que eso iba a ser así. Y mi motivación era poderle dar trabajo. Yo no sé si yo soy de las pocas empresarias que cada que hay que contratar a alguien, lo celebro y lo disfruto profundamente. Entonces, bueno, eso fue lo que más me movió y para mí las personas son muy importantes. Yo siento que las personas son las que hacen la empresa, no la empresa per se. Entonces, Naturez agarra como materias primas de la biodiversidad colombiana que ha sido como cultivada por comunidades vulnerables. Y esto lo transforman mis proveedores con un poco de biotecnología y hacemos unos activos que incluimos pues en nuestras fórmulas de productos de cuidado personal y de belleza naturales. Vendemos cremas exfoliantes, jabones, serums, pero todo siempre enfocado en sostenibilidad ambiental y en sostenibilidad social, porque para nosotros también es súper importante apoyar a otros empresarios o emprendedores más chiquitos, pues como fortalecer esa cadena de valor, pero también la gente que trabaja conmigo, ¿no? Entonces, con nosotros trabajan normalmente jóvenes que nunca en su vida han tenido una oportunidad laboral y viven en barrios pues difíciles y nosotros pues les damos esa primera oportunidad de entrar pues al tema laboral y aprenden con nosotros. O sea, yo he sido una convencida cuando contrato a las personas y esto mucha gente me dice que yo estoy loca, pero para mí el 90% es actitud y el 10% es nosotros se lo enseñamos si usted tiene la disposición para aprender. Entonces yo he contratado pues personas así y la rotación de nosotros es muy baja. Cuéntame un poquito de ese tema de la rotación. Una de las cosas que hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos empresarios es que su gran preocupación es la rotación del personal, la falta de compromiso, especialmente incluso de las generaciones más jóvenes, millennials y centennials. Pero en el caso tuyo me dices, ahí no hemos tenido un reto. ¿A qué crees o a qué le atribuyes que la gente se comprometa tanto contigo, con tu empresa, con tu sueño y quieran quedarse allí? Yo siento que cuando vos tenés ese propósito superior tan claro, entonces conectás con toda la cadena de valor, tus proveedores, tus clientes y pues la gente que trabaja conmigo. Yo todo el tiempo y uno puede hablar mucho, ¿no? Pero uno siempre tiene que ser coherente en la vida para que te crean. Entonces yo siento que yo tengo esa cualidad y es la coherencia entre lo que pienso en temas de sostenibilidad, de respeto por el medio ambiente y por la gente y cómo vivo mi vida y cómo soy en Naturez. Cuéntame un poquito de dónde nace esa sensibilidad social. O sea, por lo que veo desde muy niña ya tenía cierta sensibilidad pensando en nosotros, pero ¿de dónde viene? Yo creo que esa bondad se la aprendí también a mi mamá. Mi mamá es una mujer que quiere ayudar a todo el mundo, a todo el que lo necesita. Y ella todo el tiempo me repetía, yo vine al mundo fue a ayudar. Lo que yo pueda servir, ahí voy a estar y lo voy a hacer. Entonces eso se me contagió y toda la vida además tuve la oportunidad de
aportar socialmente en el colegio. Mi papá tenía una fundación y entonces desde chiquitas mi hermana y yo siempre muy metidas en eso. Sí, eso viene de familia, Sí. gran parte. Pero ahorita decías algo que me parece muy poderoso, el tema del propósito superior, ¿sí? Y muy coherente además con todo esto de valor compartido cuando habla de toda la cadena de producción, pero pues para muchas personas el tema del propósito superior no es muy claro qué es. Y la primera pregunta es, cuéntanos un poquito qué es eso del propósito superior. Y la segunda es, pues, ¿cómo llegas a él? ¿Y cuál es el propósito superior en Naturez? Yo, o sea, en Naturez siempre habíamos tenido un propósito superior, pero yo no lo sabía. No conocía ese mundo hasta algún programa de la Cámara de Comercio en donde un consultor muy experto en esto, Jorge Buendía, fue el que me dijo, es que vos tenés un propósito superior que deberías aprovechar para mejorar el tema del mercadeo de tu compañía. Y fue con él que hicimos ese viaje y descubrí que era el propósito superior. ¿Qué es el propósito superior? Es eso que te mueve el corazón y por lo que vos te levantas todos los días. Entonces yo entendí que yo no me levantaba a hacer cremas todos los días, sino que yo me levantaba a devolverle a la naturaleza más de lo que ella me da, en todo el sentido, ¿no? Y eso es con lo que nosotros, o sea, ese es nuestro norte todo el tiempo. Qué espectáculo, o sea, no saliste a buscar el propósito superior, lo estabas viviendo, solo que lo nombraste en ese programa o en ese proceso que hiciste. Lo organicé y entendí, entonces tiene mucho que ver con los ODS y en qué ODS estamos, y bueno, ahí salió. Y qué relevante en un momento en donde definitivamente la pregunta sobre el medio ambiente ya no es una pregunta romántica, ya no es un tema que deberíamos prestarle atención en un momento, no. Ya estamos llegando a un punto en donde se volvió un tema neurálgico. Y creo que estás haciendo una apuesta muy importante en ese sentido. La pregunta es, ¿qué poder decirle a muchos empresarios que escuchan el concepto de empresas conscientes, de empresas de triple impacto, de estas empresas Big o del sistema B, que todavía ven el tema como algo bonito, chévere, romántico, pero para cuando yo logre estabilizar mi negocio, cuando yo esté mejor, cuando me sobre, yo estaré ayudando y contribuyendo? ¿Qué decirles a ellos y por qué mostrar o cómo mostrarles que a través de estos nuevos modelos de negocio hay no solamente una respuesta de retorno al mundo, sino de respuesta también al modelo de negocio de sostenibilidad de sus propias empresas? Yo creo que muchas personas o muchos empresarios creen que si no hacen un cambio gigante en cuanto a sostenibilidad, no aportan. Entonces todo el tiempo están esperando, bueno, voy a tener presupuesto, un súper presupuesto para montar una planta de energía solar o sea, algo muy grande. Y la sostenibilidad se construye todos los días con acciones pequeñas. Entonces es como ese cambio de pensamiento de vos sí aportás con las cosas más chiquitas, pero si sos consistente con eso, creas algo muy grande. Y siento que eso es lo que no tienen, o sea, siempre están esperando un proyecto gigante o algo grande y no se dan cuenta que hay cosas que vos haces todos los días o acciones que puedes hacer todos los días que van haciendo que la rueda gire y se genere ese cambio. Sin embargo, muchos de ellos mencionan cómo pues, jugar y apostar por eso que es muy loable puede ir en detrimento de la rentabilidad del negocio. ¿Eso es verdad? Yo no lo creo. Yo creo que los consumidores ahora buscan no solo empresas más sostenibles, sino que sean coherentes y que su marca le aporte algo al mundo. Entonces yo soy una empresa pequeña con una marca que todavía le falta mucho reconocimiento, pero me gano un espacio compito con multinacionales inmensas. Y eso hace que yo entienda que no es la marca, o sea, ya las personas no son tan fieles a la marca, sino al propósito. Muy bacano. Yo te veo siempre muy juiciosa trabajando, haciendo una tarea increíble y con mucha energía y viajando de un lado para otro y respondiendo a retos como el que me contabas hace un rato antes de entrar a grabar. ¿Cómo logras mantener el equilibrio en tu vida? ¿Cómo logras equilibrar el rol de ser madre, de ser esposa, de ser empresaria, de ser mujer? Eso es uno de los retos que muchas veces
muchas, sobre todo las mujeres se preguntan, ¿cómo logro ese equilibrio? ¿Tengo que renunciar a algo para poder ser exitosa en el mundo empresarial? ¿Cómo lo has manejado tú? Yo entendí que uno se tiene que quitar la culpa, porque cuando nacen los hijos nace la culpa, dicen. Y uno siente que si uno no está todo el tiempo con los hijos, no lo estás haciendo bien. Y esto se lo debo a mi hermana, que me decía, no es la cantidad de tiempo que pases tú con tus hijos, sino la calidad del tiempo que estés con ellos, en el rol de ser madre. Y yo pues eso lo vivo, o sea, es una mantra que me repito todos los días porque pues no me he podido quitar la culpa completamente, pero he aprendido a vivir más, o sea, a vivir con ella y a que sea más amigable conmigo. Entonces, siempre uno tiene que ser organizado en su tiempo, pero además tienes que tener una red de apoyo gigante porque si no, no lo logras. Yo pues tengo la fortuna de ser vecina de mis papás, está mi esposo, entonces, digamos ahí con los niños. Tienes una buena red de apoyo. Tengo una muy buena, una nana que amo profundamente, que ha sido una segunda mamá para mis hijos, que es una mujer también increíble y que ella es mi mano derecha en eso. Qué bonito. ¿A qué horas te levantas? A las 5:30. ¿Qué haces a esa hora cuando te levantas? Despacho a mi hijo al colegio. Las mañanas son bastante caóticas en la casa. Mi hijo tiene 6 años y el tema de irse para el colegio no está fácil en él. Pero bueno, me levanto a ser mamá. Acompañarlo en ese proceso. Mamá. Después de que ya lo montaste, se van en un bus. Lo llevo. Tú lo llevas, okay. Sí. Lo dejaste en el colegio. ¿De ahí qué sigue? ¿Cómo es el día de Natalia? ¿Cuáles son los hábitos diarios que ella dice, estos son los que me mantienen también cuerda en este camino de locura que es hacer empresa? Un horario un calendar supremamente organizado. Okay. Yo tengo que confesar que yo organizada no soy, pero con el Google Calendar funciono perfecto. Okay. Llego a la oficina, a mis reuniones diarias, a visitar clientes, mis viajes. Hago parte de 2 juntas directivas, entonces me la paso también en eso. Qué chévere. Recibiste un reconocimiento internacional. Cuéntanos un poquito de eso porque me pareció muy bonito. Eso pasó en el 2014, que me ofrecieron hacer parte de un programa. En ese momento era el BID el que lo estaba promocionando con la ONU, con el programa ambiental de la ONU, y querían apoyar pymes que tuvieran algo de sostenibilidad. Entonces yo, de esas cosas que bueno, voy a participar. Y aprendí con ellos, tuvimos una formación casi de 1 año, un tema de cómo es un modelo ecoinnovador. Un modelo en donde vos tenés presente toda la cadena de valor, desde quien produce tu materia prima hasta cómo cerras el ciclo, digamos, con tu envase, la disposición final de los envases. Y aprendí un montón de cosas, pues, como de cómo manejar más sosteniblemente la empresa en el 2014, que todavía esto no sonaba tanto. Y ellos hacen un seguimiento y en el 2021 me llaman y me dicen, bueno, queremos hacerte una evaluación, ver cómo van las cosas. Después de que pasa esto, recibo es el honor pues de haber sido la única pyme latinoamericana liderada por una mujer que ellos incluyen. Ellos tienen el business case de ellos de la página, o sea, uno abre la página de la ONU, de la UNEP, y ellos tienen un business case donde ellos reportan como sus casos exitosos y pues nosotros somos uno de ellos. Qué orgullo, qué alegría. Definitivamente me encanta, admiro profundamente todas estas historias y me siguen surgiendo preguntas. Volviendo un poquito al tema de esos hábitos, me contabas que te levantas, estás acompañando a tu hijo a dejarlo y arrancas con una agenda, pero hablabas de reuniones, hablabas de citas, de clientes, pero no eres solo empresaria. Cuéntanos qué es lo que haces en esos otros espacios que hacen parte de esos hábitos a los que tú de alguna manera le atribuyes gran parte del éxito también tuyo como empresaria y de tu negocio. Yo siempre he pensado que cuando uno camina solo llega rápido, pero si uno camina junto o caminamos juntos llegamos más lejos. Me gusta hacer parte de todos los eventos o entidades que apoyan a la gente. Entonces, soy mentora de la Cámara de Comercio, hago parte del comité estratégico del clúster de belleza,
También estoy en la junta directiva de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la ANDI, porque el mundo del emprendimiento me apasiona y me gusta que nos apoyemos mutuamente y hacer como esa red que nos haga más fuertes y poder pensarnos un país diferente entre los apasionados emprendedores que conozco. ¿Se puede pensar un país, perdona, se puede pensar realmente en un país diferente? Yo estoy convencida que sí. En América Latina, con todas las realidades que estamos viviendo, ¿por qué creer en esta región? O sea, yo siento que todavía no somos lo suficientemente conscientes de lo privilegiados que somos. No solo Colombia, o sea, yo pienso en la región, en el Valle del Cauca, y digo, nosotros somos súper privilegiados en el clima, en los 7 ríos que están en nuestra ciudad, en la cercanía al puerto. La gente es súper, es un factor que me parece determinante para lo que podría llegar a ser nuestra región. Y siempre pienso que esa alegría que le metemos a la rumba y a la Cali pachanguera, esa misma energía se la podemos y alegría contagiar al positivismo y al optimismo en pensarnos pues ser mejores personas y mejores emprendedores y mejores empresarios. Excelente. ¿Cómo te sueñas a Cali, al Valle y a Colombia en los próximos años? Me sueño una región con una posición bien alta en temas de emprendimiento. Hemos logrado escalar, pero yo siento que Cali tiene todo para estar en las primeras 10 de Latinoamérica. Absolutamente de acuerdo. Es cuestión de creer en nosotros y sabes que siento también que aquí pasan muchas cosas buenas y no las contamos. Bueno, en parte por eso estamos aquí también, visibilizando todas estas historias maravillosas. Entonces, cuando uno se empieza a meter en este mundo, se da cuenta de las cosas increíbles que hace todo el mundo y digo, ¿por qué no lo sabemos? Porque nos da pena, no sé, no he podido entender ese tema de la idiosincrasia del caleño que no quiere contar lo bueno que hace y qué pasa. Bueno, y como buena caleña, ahorita hablabas de la rumba. ¿Te gusta bailar? ¿Sales a rumbear o no queda tiempo para eso? Yo amo la rumba. ¿Te encanta? Me fascina. ¿Y vas con frecuencia? ¿Sales? Ya menos. Digamos que creo que me rumbié lo que tenía que rumbear en la universidad. Todavía encuentro mis espacios para salir. Chistoso porque mi esposo baila como un robot. Pero ahí hacemos el intento. Él es de Armenia y no baila nada. Y a mí me fascina bailar. Pero sí, para todo tiene que haber tiempo. Qué rico. Cuéntame un poquito, si yo te dijera, ¿qué frase te define? Yo te he escuchado ahorita varias cosas que definitivamente dan fe de la mujer que eres, pero si yo te dijera, ¿qué frase define a Natalia? Una máxima que tú dices, esto definitivamente me representa o al menos me mantiene como brújula definiendo hacia qué norte quiero ir. ¿Cuál sería esa frase? Voy a decir las siglas, esto es un chiste interno entre mi hermana y yo. Es MOVPEC. ¿Y qué significa? Meterse un volador por él. Qué bacano, me gusta mucho eso, además porque ahorita decía, soy muy coherente y creo que he visto eso. Te he visto en esa actitud y me gusta mucho eso. En este camino de volver al tema de las empresas de triple impacto, que cada vez más estoy convencido que ahí hay una respuesta necesaria y urgente para el planeta entero. ¿Cómo convencer a más personas, a más líderes que hoy todavía o no saben del tema o lo ven con distancia? ¿Cómo empezar a acercarse? ¿Por dónde empezar? Es una pregunta súper difícil porque yo siento que uno tiene que tener la voluntad. Entonces, tal vez si no nos damos cuenta en este momento de la vida en el que estamos, que es súper importante hacer un impacto social, por ejemplo, y un impacto ambiental, estamos condenados a desaparecer. Pero es tener la voluntad. O sea, yo hablo con muchas personas, con muchos empresarios grandes y pienso que hay un tema generacional muy complicado en los grandes empresarios que les cuesta un poco más pensarse pues un mundo diferente. Pero por eso veo la oportunidad muy grande en los emprendedores, porque pues el 90% del aparato pues, productivo de Colombia somos pymes. Y siento que ahí está la clave, es convencernos los jóvenes que sí podemos hacer las cosas diferentes, porque tenemos además una mentalidad mucho más flexible. Uh-huh. Entonces es como en estos espacios de emprendimiento en los que estamos, como que siempre trato de
resaltarlo. Pero es un tema que yo creo que ahora las personas lo entienden y lo ven mejor, ¿no? Y las nuevas generaciones yo creo Sobre que ya van a todo empezar las nuevas generaciones, ya nacen con eso. Ya nacen con eso y va a ser más fácil, además porque te cuento que hace unos 2-3 meses me reuní con el vicepresidente, sí, creo que era el cargo de responsabilidad corporativa de una gran empresa. Y me decía, Felipe, nosotros creemos en eso, sabemos la importancia de eso y le estamos apostando al tema. Lo que pasa es que algunos de los negocios tradicionales fueron concebidos desde sus bases sin esa premisa de responsabilidad social en los diferentes ámbitos. Entonces, aunque hacemos un gran esfuerzo, hay cosas que hacen parte de nuestro quehacer que no hemos logrado transformarnos, pero ya hay una conciencia frente al tema. Sí. Por eso me gusta mucho cuando dices la esperanza está en esas nuevas empresas, en los emprendedores que desde el principio se conciben triple impacto. De triple impacto. Yo creo que, además aprovechando que eres embajadora de triple impacto, este debería ser un tema que deberíamos empezar a sembrar en el corazón, en la mente y en la esencia de todas las empresas en el mundo entero. Debería volverse un tema casi obligatorio, pero digamos que obviamente hay una cantidad de elementos que componen esto y dependiendo de si arrancas por un tema de empresas BIC o el sistema ABES, hay una serie de indicadores, pero si pudiéramos preguntarle, Natalia, danos tips, mientras también me meto en este tema, para qué pequeñas acciones o qué paso a paso podría empezar yo a tener, porque te compro la idea, me gusta, quiero ser de triple impacto. ¿Qué pasos me recomiendas o por dónde debería poner primero el foco para empezar a caminar en esa dirección? Para mí en el tema social, y todo empieza en casa, entonces yo siempre pienso que adentro de las organizaciones ya hay una gran oportunidad para hacer las cosas diferentes y con los colaboradores, que son los que realmente mantienen y sostienen las empresas. Entonces ahí les diría que sería el primer punto. Generando condiciones laborales estables, bien pagadas, cuidando también la relación con ellos. Entendiendo que somos personas, ¿no? Con sentimientos, que tenemos familia, un balance, ¿no? Entre la productividad, pero también ese ser humano que está ahí. De acuerdo, me gusta mucho lo que estás diciendo, porque además hay momentos en donde hablamos de el recurso humano y a veces pareciera que lo tratamos como un objeto. Cierto. Y creo que ahí está el elemento clave. Me parece espectacular, me encanta todo esto que estás diciendo. Si tú pudieras darle hoy un consejo, y voy a decir empresarios, pero quiero también que le hables a muchas mujeres que sé que nos están viendo en este momento, un consejo para esos momentos en donde en medio de su día a día sienten que su negocio no está avanzando, está estancado, está pasando por un momento difícil, sienten angustia, sienten miedo y han perdido un poquito la esperanza. ¿Qué decirle a estas personas para que no tiren la toalla? Siempre hay que poner todo en perspectiva. Y yo cuando pasan estas cosas siempre pienso, y esto también se lo aprendí a mi hermana, me decía, mira las cosas, en 5 años, ¿qué pensarías de esta situación? Cuando uno hace esas proyecciones y se devuelve, uno entiende que es capaz de salir adelante y que no es tan grave como uno piensa. Me encanta ver las cosas en perspectiva, porque además todo va a pasar. Todo pasa. Todo va a pasar. E incluso, a veces hasta lo bueno también va a pasar. Y también es muy bonito recordar y mantenerse humilde, porque incluso cuando está en esos momentos de mucho éxito, tiende a nublarse a veces pensamiento y la capacidad. Y la capacidad de mantenerse humilde. Tú has mencionado en esta entrevista varias veces a tu hermana. Por supuesto, creo ya a esta altura que tu abuela fue una influencia importante, tu madre también. No vamos a negar a tu padre, pero tu hermana apareció varias veces en la historia. Si pudieras en pocas palabras, y para cuando ella esté viendo este podcast, decirle, hermana, gracias porque has significado en mi vida, ¿qué le dirías? Ella es mi inspiración. Es la disciplina que uno necesita para todos los días poder hacer las cosas, no importa lo difíciles. Qué bonito. Le admiro su capacidad, perdón. Dale. Mi hermana tiene una capacidad de disciplina, ella todos los días hace ejercicio. Yo le admiro eso. Yo no puedo, o sea, no soy capaz.
pero ella es disciplinada en todo en su vida y eso es lo que a mí me motiva y me inspira. Yo algún día voy a ser como Denise en ese tema disciplinario. Qué belleza, qué belleza. Y la importancia de esos puntos de apoyo en la familia, Cierto. que lo mantienen a uno fuerte, vigente y permanentemente. No tengo palabras para agradecerte por tu tiempo, por estar aquí, por acompañarnos, por ser fuente de inspiración para muchas personas, especialmente para muchas mujeres que nos van a estar viendo también. Pero también sé que para muchos hombres quienes con tu historia se van a emocionar y van a querer ir más allá, ir a pensarse de manera más consciente. Así que ojalá siga siendo esa gran embajadora que ha sido de esta empresa de Triple Impacto y que ojalá dentro de muy poco seamos millones de empresas en el mundo entero creando valor compartido y bienestar para todos. No olvides, propósito superior. Natalia hoy nos habló de eso y la importancia de conectar con él, vivirlo y trabajar conscientemente por crear de este mundo un lugar mucho mejor. Mil y mil gracias. Muchas gracias.